Este canal se tratará de asuntos relacionados con la historia del país. Antes que nada, es necesario saber cuándo realmente surge el Paraguay. Una idea simple es creer que siempre existió, como los programas de historia que mencionan un país en tal época, aun cuando no se había formado propiamente. La región que formaría hoy Paraguay ya estaba habitada a 6000 años por múltiples tribus. La que nos conviene son los guaraníes, surgidos en el siglo XIV. Pese a llamarse así, la verdad eran un grupo diverso y cementado en la agricultura y cacería, por cual era una sociedad esta varias de su época. Con la llegada de los españoles en el siglo XV, Juan Díaz de Solís descubre cuál sería el Río de la Plata 1513, de donde en 1537 el explorador Juan de Salazar de Espinosa funda un fuerte con el nombre de Puerto y Casa de Nuestra Señora Santa María de Asunción, cuyo nombre ya es obvio a quien refiere. Esta ganaría el apodo de Madre de Ciudades, ya que a partir de ella se fundaría varias ciudades latinoamericanas como Buenos Aires, Bogotá y otras. La región pasa a llamarse Provincia del Río de la Plata y Paraguay, nombre que recibiría por los indígenas guaraníes de la etnia Payaguas, que significa el río que origina el más. Distinto a sus familiares, los tupis, que practicaban la poligamia y la autofagia. Estos eran comunidades más dóciles y practicaban la monogamia, cual permitía que su evangelización sin los mismos conflictos, aunque se practicó la esclavitud por ciertos periodos. Durante el siglo XVI empezó la larga introducción de misioneros católicos, sobre todo los jesuitas, que lograron fundar varios asentamientos que posteriormente se convertirían en ciudades como Villarrica. El gobernador Hernán Arias logró convencer a la corona española en 1616 la parcial autonomía de la región, permitiendo la división de la provincia entre las gobernaciones de Buenos Aires y otras de Paraguay. En 18 ocurren los confrontamientos contra los bandeirantes, quienes serían los descendientes de los primeros mestizos de la colonia portuguesa, cuya tarea consistía en fundar ciudades y cazar a otras tribus, siendo infames por su violencia. En esta región lograron ser detenidos y fortaleciendo la imagen nacional y creando la mitología de los bomberos. Aún así, la corona española aceptó la división del territorio con los portugueses. Para los años 1712 y 1735 ocurre la llamada Revolución de los Comuneros, una revuelta de pequeños comerciantes que estaban en contra de los impuestos que debían pagarse por la exportación de la hierba y el tabaco, estando muy excluidos del Tratado de Libre Comercio que España tenía con Inglaterra, que tenían que pasar por el puerto de Buenos Aires de Santa Fe. Aunque este levantamiento fue derrotado, la corona decidió unificar toda la región en 1776. El virreinato del Río de la Plata, que iba desde Perú hasta Buenos Aires. La ahora llamada Alcaldía del Paraguay era dividida en 4 grandes cabildos: Villarrica, Pilar, Curuguatí y Asunción, embriones de los futuros 13 departamentos actuales. Debido a las grandes guerras napoleónicas que ocurrieron en Europa desde el fin del siglo XVIII, el poder español quedó debilitado, permitiendo un intento de autonomía de la región. 1810, al fundar una junta provincial gobernativa, una especie de parlamento del cual a la primera instancia el país se negó a participar, por cual Buenos Aires manda tropas con intención de forzar una subordinación en la región del Belnagro. Con ayuda de los portugueses, el gobernador Velasco logra detenerlos, aunque esto se le saldría caro al no recompensar a los combatientes como deberían. En la siguiente región de la Junta, su secretario, el doctor Francia, hace un discurso en pro de la independencia. Debido a que Velasco no cumplió con su promesa de recompensar a los soldados que colaboraron en la defensa del territorio, se empezó a conspirar contra él. Al saberlo, el gobernador comenzó a negociar con los portugueses para que envíen tropas a la región. Por este movimiento, Dr. Francia rompe con su gobernador y con el general Fulgencio Yegros arman una revuelta junto con otros militares y dueños de propiedades. Para la noche del 14 de mayo de 1811, van hacia la residencia del gobernador, quien huye antes de sus llegadas, por cual Dr. Francia toma su puesto el día siguiente, 15 de mayo. Se convoca para el 20 de julio de ese mismo año, una junta provisional, para establecer una declaración de autonomía y sus deseos de mantener amistad con Buenos Aires. Para el 12 de octubre se establece un tratado de comercio entre ambas provincias, importante porque significaba el reconocimiento tácito de la independencia.
Habría otros 2 congresos hasta 1814, donde se certifica a Dr. Francia como dictador perpetuo hasta 1840. Debido a su posición, los primeros historiadores de los eventos llamaron a esta independencia como cambio de secretarios. Una vez en el poder, Francia gobernaría hasta 1842 en un régimen autocrático. Como verán, a diferencia de la idea romántica de patriotismo, el Paraguay fue independizado más por factores de autonomía económica que un sentimiento de nación, que solo se fortalecería durante el gobierno de Francia y por la situación de la época. Hasta podría decirse que la región se independizó más de Buenos Aires que la propia España. Detalles curiosos. Aunque se celebra en esta fecha, la proclamación formal de independencia solo vendría 1842 y asimismo, España solo reconocería la independencia del país en 1888. Debido a la forma improvisada que fue los actos del mes de mayo, muchas fronteras quedaron poco establecidas por cuál sería la raíz de las siguientes guerras en el futuro. Julio de 1810. Esta asamblea no perderá su tiempo debatiendo si el cobarde padre o el apocado hijo es el rey de España. Ninguno de ellos es ya rey del Paraguay. La única cuestión que debe debatirse en esta asamblea y decidirse por mayoría de votos es cómo debemos defender y mantener nuestra independencia contra España, contra Lima, contra Buenos Aires y contra el Brasil.